Hola, un saludo para todos. Hoy seguimos con el tema de resistencias especiales. Hoy vamos a ver lo que es un coeficiente de temperatura negativo. Una resistencia NTC es un termistor. Esto significa que la resistencia depende de la temperatura. La característica de un NTC, coeficiente temperatura negativo, es que la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura. Las resistencias NTC se utilizan a menudo como sensores de temperatura porque tienen un rango desde menos 20 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Como vemos aquí tenemos un termómetro para medir la temperatura del agua. Aquí tenemos un recipiente con agua. Y aquí tenemos un sensor de temperatura de tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo, sumergido en la parte del sensor para verificar su resistencia a diferentes temperaturas. Aquí tenemos para calentar el agua, calefactor de gas. Entonces, seguimos aquí a la siguiente imagen. Ahora vamos a medir la resistencia del termistor a temperatura ambiente. Entonces vemos aquí que a temperatura ambiente el termistor nos da una resistencia de 600 ohmios en este caso. Tenemos el multímetro calibrado a 2 kiloohmios o 2000 ohmios y la resistencia de este sensor a temperatura ambiente, aún no se ha calentado el agua, nos da un valor de 600 ohmios. Correcto. Seguimos a la siguiente imagen. Ahora hemos calentado el agua a 40 grados centígrados y seguimos midiendo aquí la resistencia del sensor y vemos que aquí en el termómetro, hasta donde nos marca aquí la línea roja, 40 grados centígrados. A 40 grados centígrados vemos que la resistencia, a comparación de la resistencia de una temperatura ambiente que tenía 600 ohmios, ahora bajó esta resistencia a 479 ohmios. Vemos que va subiendo la temperatura, la resistencia va disminuyendo. Entonces, eso es un sensor de temperatura NTC de coeficiente de temperatura negativo. Ahora hemos calentado aquí el agua a 60 grados centígrados. Vemos aquí en el termómetro, tenemos 60 grados centígrados y la resistencia sigue disminuyendo. Vemos que tenemos ahora 336 ohmios. Entonces vemos que el sensor de temperatura, a mayor temperatura del agua, la resistencia disminuye. En este caso tenemos ahora 336 ohmios. Ahora tenemos una temperatura del agua de 80 grados centígrados. Aquí lo dice el termómetro, 80 grados centígrados. Y ahora tenemos una resistencia de 204 ohmios. Más disminuyó otro poco más. Ahora vamos entonces aquí midiendo la resistencia del termistor a una temperatura de 100 grados centígrados. Hemos llegado al punto de 100 grados centígrados, aquí el agua, la temperatura del agua, y vemos que el sensor ahora tiene una resistencia de 61 ohmios. Entonces, a medida que el agua aumenta su temperatura, la resistencia disminuye. Entonces, esto es un sensor de temperatura negativo, un sensor de coeficiente de temperatura negativo, quiere decir que a mayor temperatura, menor resistencia. Es lo que significa un sensor de tipo NTC, un termistor NTC, que es un sensor de temperatura de coeficiente negativo. A mayor temperatura, menor resistencia. Entonces, ahora tenemos aquí, dice, basándose en la gráfica, cuántos ohmios indicaría el multímetro a una temperatura de 70 grados centígrados.
Entonces aquí tenemos una gráfica donde se representa los ohmios. Aquí tenemos en este lado los ohmios y aquí la temperatura. Entonces nos dice que a 70 grados cuántos ohmios sería su resistencia en el sensor de temperatura. Entonces vamos aquí, 60, 70 grados sería aquí en este punto. Subimos y a donde nos da hasta la línea azul, hasta ahí sería en este caso la resistencia. Entonces sería más o menos de 250 ohmios, 250. Vamos a ver aquí, basándose en la gráfica, una temperatura de 70 grados centígrados, el multímetro indicaría una resistencia de 250 ohmios. Es correcto. A 70 grados, nos marca aquí 250. Si queremos ver, por ejemplo, en este caso aquí, 100 grados centígrados, nos daría más o menos por aquí, sería más o menos como lo que miramos ahorita, 66 grados, 66 ohmios de resistencia. Entonces, como vemos aquí, la línea de un sensor de temperatura de coeficiente negativo inicia con una resistencia alta, pero a medida que la temperatura va aumentando, esta línea o esta resistencia va cayendo. Esto es un sensor de coeficiente de temperatura negativo. Nota, el termistor que acabamos de medir es un termistor de tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo, la resistencia disminuye a mayor temperatura. Es correcto.